Conexionistas, ahora en nuestra sección de conversatorios vamos a tener un conversatorio muy interesante de corte feminista. Pues estamos en el mes de marzo, mes de la mujer y sobre todo mes donde este tema pues regresa, ¿no? Aunque no deberíamos dejarlo ir en ninguna otra parte del año, bueno, pues regresa y es uno de los temas que llaman más la atención hoy por hoy. Y tenemos tres invitadas, vamos a platicar con tres invitadas, las cuales pues una plática que promete ser muy interesante, ¿no? Claudia Aguilar, abogada, ella estudió una amplia gama de temas, ella es directora de un despacho especializada en litigio constitucional, administrativo y de derechos humanos, también es catedrática y articulista. Nos acompaña también Selene Ábalos, ingeniera industrial, estudios con estudios, perdón, de finanzas, innovación, emprendimiento y administración, amplia experiencia en estos campos. CEO y fundadora de Frontier Tech y considerada una de las 20 mujeres más influyentes de este país. Y también Danae Salinas, estudios de ciencias políticas y administración pública, catedrática, conferencista y consultora. Además, coach con más de 15 años de experiencia y especializada en desarrollo humano. ¿Qué tal la alineación que tenemos para hoy, Edgar? A ver si les aprendemos algo, Armando. Yo creo que al final, ojalá que nos hagan un examen a ver si pasamos y se los cuenten a nuestras esposas. Exactamente. Estamos muy, muy contentos, amigas y amigos de Conexionistas, porque esta es una mesa de conversación en donde creo que vamos a aprender muchísimo. Y vamos a aprender muchísimo, sobre todo, a hacernos responsables, Armando y yo, y a nuestros amigos que nos escuchen de nuestro machismo. Porque en la medida que podamos escuchar distintos puntos de opinión, podemos entender cómo es que nos estamos comportando en una sociedad que reclama cambios y justamente esta es la idea. Este es el primer conversatorio sobre este tema de liderazgo femenino. Hay muchísimos temas que hablar al respecto, pero hoy decidimos comenzar con este y déjenme dar un poco de contexto y hacer la primera pregunta para arrancar con nuestra conversación. En el marco de lo que hemos visto de los movimientos feministas a nivel mundial, podríamos decir que muchos de los argumentos se construyen alrededor de un cambio radical que mejore la situación de oportunidades para la mujer, de condiciones que disminuyan la violencia, todo esto que ya sabemos, a raíz de combatir este sistema patriarcal que parece ser que no se quiere ir y que va a costar mucho trabajo en que se vaya. Y en ese sentido surge la figura del liderazgo femenino. Y lo vemos en las posturas, en las marchas, los vemos en los espacios empresariales, en los espacios públicos, en los congresos, que empiece a emerger esta propuesta de liderazgo femenino. Entonces, lo primero que quisiéramos entender es, primero, si deberíamos de discutir la figura de un liderazgo femenino en contraposición con el liderazgo masculino al que en teoría estamos acostumbrados, porque, como lo comentamos en un podcast pasado sobre liderazgo, hay mucha literatura que se refiere a la figura del líder. Y quizás entre líneas toda esa literatura nos habla de líder hombre, eh, heredero de todas estas tradiciones, y hoy por hoy se desarrollan habilidades y parece ser que cuidadosamente se le ha extraído, ¿no?, el tema de género un poco para ser más neutral, pero no estamos seguros de que se esté creando o se esté favoreciendo un perfil de liderazgo femenino. Entonces queremos preguntarnos eso, queremos explorar con ustedes si deberíamos entender un liderazgo femenino, qué es o qué no es en este sentido. Entonces, en este contexto, ¿qué nos podrían decir al respecto? Y vamos a empezar, pues como en la escuela, para que no nos regañen, orden alfabético riguroso, y con eso podríamos comenzar. Entonces, Claudia, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hola, muchas gracias Armando, Edgar. Gracias por la invitación y pues rapidísimo, aparte de compartir este espacio increíble con Selene y Danae, que seguramente estará muy divertido o intenso esta conversación, yo te diría dos cosas. Primero, no sé si hay que reflexionar sobre el liderazgo femenino, pero para poder reflexionar sobre el liderazgo femenino, yo empezaría por tratar de acabar con la ruptura, digamos, dicotómica de los espacios público y privado, ¿no? Me parece que esa es como una premisa indispensable para la salida de lo que definimos e entendemos como liderazgo femenino y liderazgo masculino, porque tradicionalmente, pues justamente esto es una de las principales cuestiones, digamos, que se ve reflejada y que podríamos tratar para transformar, no nada más una visión en el liderazgo, sino en general hacer una visión económica no androcéntrica,
respecto a lo que se entiende como, primero, definición de trabajo, porque pues entre el androcentrismo y el capitalismo entendemos claramente esta división sexual del trabajo, donde el trabajo se entiende como equivalente a producción de riqueza. Esta actividad remunerada se realiza tradicionalmente en el ámbito público, y por el otro lado, el espacio privado, aunque se traduce en este trabajo que es imprescindible, digamos, para el sostenimiento de la vida y el sistema productivo en general, se tiende a ver o tiende a ser desvalorizado, por no decir invisible. Entonces, me parece que tendríamos que empezar por ahí. Mientras perpetuamos este reparto injusto, digamos, entre los espacios público y privado, entre las tareas, o entre esta división sexual del trabajo, como dicen algunos tratadistas, bueno, pues estas implicaciones se traducen en muchas vulneraciones a la esfera de los derechos de las mujeres, porque no nada más son una doble carga y limitación de las posibilidades de desarrollo profesional, sino que también impiden incidir en el espacio de lo público y lo que tradicionalmente entendemos como líderes, ¿no? Entonces, por eso digo, antes de definir el liderazgo, pues por mí es empezar por romper esta dicotomía entre lo público y lo privado, y esta asignación tradicional de roles de género o esta división sexual del trabajo. Y creo que ahí lo dejaría, porque a partir de ahí se pueden construir otro tipo de liderazgos. Bien, entonces, hay ya un planteamiento primero en donde antes de entender este liderazgo habría que entender los espacios donde actúa y entender que no necesariamente actúa en estos dos espacios, como tú dices, dicotómicos. Selene, ¿tú qué piensas al respecto de esta posibilidad de construir un liderazgo con características femeninas en cualquiera de los espacios o en el nuevo espacio que se genere, como plantea Claudia? Bueno, antes que nada, gracias y un placer estar aquí con ustedes. Yo creo que voy a poner también otras dos esquinas en la arena aquí, porque entre lo público y lo privado también está lo individual y lo colectivo. Y yo creo que el tema del liderazgo en realidad debería de partir no solo de las actividades productivas o que generan espacios para la economía y lo privado, sino también pensar en el todo, ¿no? En que somos parte de un espacio integral en donde fluye energía y materia, pero lo más importante de esto no es más que las prioridades, es decir, ¿qué es lo más importante para que se desarrolle tanto lo femenino como lo masculino? Y en ese sentido encontrar los espacios de desarrollo de los individuos, ¿no? Las familias, los grupos y después cada una de las personas, porque ahora lo femenino tiene contextos, tiene otras definiciones, ¿no? Vamos a estar ampliando, traslapándonos, encontrando espacios de identidad en donde al final cada persona debería de poder encontrar pues su espacio, sus definiciones propias. Y en ese sentido creo que cuando precisamente se oculta, coincidiendo aquí con Claudia, pues el tema de lo público y lo privado se hace demasiado invisible. Las tareas que son tan prioritarias como el cuidado de las familias, de los hijos, en particular de los más vulnerables, ¿no? Se dejan esos espacios invisibles para que la mujer los desarrolle, los cubra, prácticamente pues sin reconocimiento para empezar, sin relevancia, sin recursos y dentro de ese espacio los recursos sin remuneración. Entonces, creo que se deja de hablar, está descubierto el tema, está sin protección y por lo mismo nos encontramos muy separados, pues, ¿no? O sea, no nada más desde el punto de vista de cómo se desarrolla el liderazgo en general, porque los espacios de discusión están trastocados, ¿no? Sino en particular ya de la mujer, entendiendo la mujer y lo femenino pues como espacios en donde ya también estamos abarcando otros contextos de género, ¿no? Hasta aquí lo dejo. Bien, se empieza a construir una especie de denominador común que parece ser que es el liderazgo con una actividad específica, más allá de la forma de ser, sino una actividad que se manifiesta en lo público, en lo privado, o en lo individual y lo colectivo. Entonces, en ese sentido, Danae, y para construir sobre lo dicho, ¿tú qué opinas sobre este rol distinto o esta manifestación de liderazgo con estas características femeninas? Sí, pues yo lo que veo aquí como hay dos posturas.
la primera postura tiene que ver con el liderazgo, con valores, actitudes y prototipos típicamente masculinos y un liderazgo, más que decir un liderazgo femenino, a mí me gustaría como decir un liderazgo con valores, prototipos y reactivos, activos típicamente masculinos, ¿no? Entonces, más allá de hablar de liderazgos femeninos o liderazgos masculinos, yo quisiera como cuestionar esta idea y hablar simplemente de liderazgos con estas aseveraciones, ¿no? Entonces, creo que también me gustaría como hacer una diferencia entre liderazgo de las mujeres y liderazgo para las mujeres, o más que para las mujeres, para la reivindicación de los derechos de las mujeres. ¿Y a qué me refiero con esta diferenciación? O sea, el liderazgo de las mujeres, me refiero más como a la parte de la gestión. Dentro de las organizaciones a las que yo constantemente estoy haciendo consultoría, lo que me doy cuenta es que no podemos hacer una clasificación directa de decir, esta organización es típicamente con un liderazgo masculino o con un liderazgo femenino, ¿no? Más bien, en esa misma organización se pueden confluir estos dos estilos de liderazgo. Yo creo que durante el siglo XX, muchas de las empresas, organizaciones tendían a generar como gestión desde las prácticas asociadas a lo masculino. Sin embargo, ahora creo que desde finales del siglo XX hasta hacia el XXI, estamos como haciendo esta transición, incorporando todos estos valores asociados a lo femenino. Con esto decir que no necesariamente, o sea, hay hombres haciendo liderazgo femenino en ese sentido, o liderazgos asociados a lo femenino, y hay mujeres en la gestión haciendo cosas asociadas a lo masculino, ¿no? Entonces ese sería el liderazgo de las mujeres. Y el liderazgo para las mujeres es esto de lo que Claudia y Selene están hablando. Son todas estas reivindicaciones que tienen que ver con seguir trabajando en lo público, en lo privado, en lo colectivo, en lo individual, con pues todas las reivindicaciones que tenemos, dadas las desigualdades, todas estas cosas que tenemos que ir, ¿cómo decirlo? Superando, ¿no? Superando acerca de eso. Y ahí lo dejaría. Magnífico, magnífico. Para esta ronda me gustaría ahora empezar con Selene y después nos vamos con Danae y por último con Claudia, ¿no? Para darle cambio aquí todo. Vamos a platicar más bien en términos de relaciones de poder, es decir, vamos a compararlo con lo que sería el modelo patriarcal. ¿Qué lo hace distinto al modelo al modelo actual, al modelo vigente? ¿Cómo se mostraría de una forma distinta este liderazgo femenino? Gracias. Me atrevería a decir que lo incluyente. Bueno, partiendo de las tres, pues de los tres ámbitos de discusión que pusimos en la mesa, ya que me encantó eso, del tema del liderazgo de las mujeres y para las mujeres. Es que yo me quiero referir precisamente al tema colectivo e individual, porque creo que las mujeres en la naturaleza o lo femenino en la naturaleza es incluyente, es cuidador, es protector. En ese sentido, lo traemos, ¿no? O sea, no necesariamente todas al descubierto o al 100%, pero sí lo traemos al frente por las prioridades, por lo que significa sacar adelante, pues, en las tareas que nos corresponde, aunque no queramos hacerlas, pero sí lo tomamos como una responsabilidad. Y en ese sentido yo creo que somos incluyentes, o sea, somos participativas. Por eso el balance después se dice que es importante, ¿no? Los dos enfoques, esto que decías, los valores masculinos y femeninos. Resalta en la parte femenina esa cualidad o esa inclinación hacia proteger, pues, ¿no? O sea, tengo un hijo que está estudiando neurociencias, ya está avanzado ahí, me dice, fíjate que el desarrollo del cerebro femenino es muy interesante porque precisamente por estar atendiendo el proceso de la crianza, ¿no? Mientras los hijos pues van desarrollándose.
lo que sucede es que ponen atención en demasiadas cosas para que los hijos estén fuera de peligro, ¿no? Esa habilidad de detectar precisamente multivariables y estar, vamos, manteniéndolas bajo control, nos permite pues atender, se supone, ¿no? Aunque no necesariamente ya coinciden todos en este tema de las multitareas, pero lo que sí hacemos es involucrar a todos. O sea, tenemos una capacidad de atraer, de involucrar, de desarrollar múltiples personas, múltiples roles, múltiples intereses, y a mí ese me parece pues uno de los temas más relevantes, ¿no? Lo siento como mujer, lo he visto y lo comparto, y me parece que el ser inclusivos e incluyentes es uno de nuestros participativas, ¿no? Es uno de nuestros valores más importantes. Hasta aquí. Muy bien, muchas gracias. Danae, ¿tú qué piensas? Estamos hablando sobre un liderazgo más incluyente, como lo dice Selene, un liderazgo que pues engloba todo lo que es la parte, pues digamos, familiar, social, etcétera, o esta es una construcción muy de lo que, pues de la cultura occidental que estamos inmersos. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que hemos dado grandes avances y grandes retrocesos en cuanto a Ajá. esto, ¿no? Yo creo que sí hay una visibilización, sí hay mucho más grande acerca de toda esta lucha de reivindicación de los derechos femeninos. Y hablando acerca de lo que comentabas acerca del poder, y regreso a esta parte de cómo las organizaciones, y no importa el tipo de organización, eh, con estos estilos típicamente masculinos, me refiero a que son organizaciones, y con organizaciones también, como dices tú, me refiero a familias, comunidades, cualquiera, son más organizaciones más jerárquicas, más autoritarias, más de generar control, un poder mucho más, ¿no? Más dominante de dominación, ¿no? Y las empresas, organizaciones, familias que toman más estos valores asociados a lo femenino, el poder es de una manera, se distribuye o se ejerce de una manera mucho más horizontal, más de generar consensos, de generar colaboración, ¿no? Por eso, y no me gusta, bueno, hay una parte que coincido con Selene en donde es una parte natural, pero nos podemos poner un asunto ahí como que no es el tema de discusión a cuanto al esencialismo, porque a veces la diferencia de estas desigualdades ha sido el pretexto del patriarcado para hacer estas diferencias y para hacer estas desigualdades. No sé si me explico de esa manera. Entonces, creo que en ese sentido, el poder que se ejerce desde esta visión tendría que ser un poder donde se ejerce un poder más ético, más desde lo político, más ético, en donde sea un poder, en donde se elimine el abuso, se trate de eliminar la dominación, se desarticulen esos poderes, porque no podemos hablar de un poder, es un poderío, ¿no? Enajenante, destructivo, de opresión, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ir por ahí. Magnífico, muchas gracias. Claudia, adelante. Gracias, Armando. Bueno, me encanta cómo el planteamiento y la respuesta que una parte dice Danae, creo que sabiamente, ¿no? No nos vamos a desviar porque esto daría para otra charla. Entonces, si nos aceptan, estaría increíble que retomemos a partir de esta cuestión más esencialista, que volvamos a estar las tres. Pero bueno, quedándome en esta respuesta o esta pregunta que más bien tú planteas de qué hace distinto al liderazgo femenino, lo voy a engarzar con los planteamientos que, como dijeron en las tres participaciones anteriores, decíamos, porque al final lo que creo que queremos entender es tratar de ofrecer más bien una visión que nos acerque a entender lo complejo que es entender el liderazgo desde la dimensión del género, ¿no? O sea, porque eso es lo que está en sí planteado, y por eso se mezclan lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo, porque en el caso no es que se mezclen, pero están claramente, digamos, imbricados uno con lo otro, y mucho más claramente en el caso de las mujeres.
Por eso cuando los análisis tradicionales o las reflexiones clásicas de lo que entendemos por el liderazgo, pues si pensamos, no sé, en alguien como desde Sun Tzu o Maquiavelo hasta Weber, pues nos hablan de funciones del líder, ¿no? Aparentemente es algo neutral. Estas funciones, aparentemente vamos a describir a un líder en abstracto, pero al final, en esos tipos de líderes, inclusive, ¿no? Son claramente masculinizados o androcéntricos, o sea, son modelos de liderazgo sin adjetivos que hablan, sin embargo, de un líder que está absolutamente adjetivado. Es un líder masculino. A eso le podríamos incluso poner blanco, occidental, heterosexual y ya casi algún otro operativo, pero muchas veces seguramente de clases económicamente privilegiadas, ¿no? Entonces, este discurso que es pretendidamente universal de liderazgo, tradicionalmente no se ha cuestionado. Entonces, creo que más allá de si llegaron los movimientos feministas, es que no se ha cuestionado esta cuestión muy específica, ¿no? Pues es un discurso aparentemente universal de liderazgo. Cualquiera puede ser un líder carismático en términos weberianos o cualquiera puede ser un líder en términos de Sun Tzu, pero en realidad están adjetivados, digamos, de salida. Entonces, ¿cómo le hacemos si en estos tipos de liderazgo no se han relacionado con la perspectiva de los valores femeninos, como han puesto sobre la mesa tanto Selene como Danae, o de los valores masculinos según una percepción, digamos, crítica respecto a aquí sí aspectos donde tradicionalmente justifican una u otra asignación de roles que se traducen en una invisibilización de papeles y que dejan sobre la mesa, y que quisiera yo tal vez dejar ahí, las cuestiones que tendríamos que atender, como bien decía, desde el liderazgo para las mujeres, que tienen que ver con maternidades, que tienen que ver con conciliación de los trabajos remunerados, es decir, el trabajo fuera de casa, con lo familiar, con independencia del tipo de familia al que se pertenezca, porque hay muchos tipos de familias, incluidas estas donde no se materna o no se prestan labores de cuidado por elección, pero que al final del día es la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliamos estos otros roles para poderles también irles asignando un valor económico que contribuya, digamos, al modelo de desarrollo? Entonces, digamos, maternidades, trabajos de cuidado de niños, enfermos, adultos mayores, el tema de las dobles jornadas laborales o hasta triples jornadas, como ha quedado reflejado con el caso del tema del COVID. Y creo que estos son los aspectos, no solamente a considerar para el liderazgo, sino a partir de aquellos aspectos que pudiéramos considerar en la regulación, tanto en lo privado, como hablando del sector privado, no de lo privado, sino en el sector privado como en el público. Y a partir de ahí, entonces podemos estar hablando de estos dos liderazgos que, por ejemplo, ponía sobre la mesa Danae en su primera intervención, ¿no? No nomás un liderazgo femenino de valores femeninos, sino un liderazgo para el empoderamiento femenino. Y coincido desde luego con lo que dejaron las dos sobre la mesa, que sí, algo que distinguen cómo se arman estas redes de mujeres es que son horizontales, no son verticales, y eso hace una enorme diferencia. No puedes identificar un líder jerárquico vertical como en el modelo tradicionalmente patriarcal. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Yo creo que se han dicho cosas aquí que vale la pena volver a molestarlas para volver a reunirnos y platicar al respecto. Y si nos lo permiten, le seguimos en otra ocasión y en las que sean necesarias, porque hay que desahogar estos temas. Pasamos a la última parte de este conversatorio, donde van a tener un poquito más de tiempo. Ya no somos tan tiranos y tan patriarcales para decirles que el tiempo es poco. Pero miren, yo creo que aquí evidentemente hay un grave problema que ha sido señalado muchas veces y en muchos espacios de estos indicadores de inequidad que en el espacio laboral son claramente identificables, ¿no? Como entrando a los salarios mal retribuidos o ni siquiera, ¿no?, a las actividades que no son retribuidas y la lista que ustedes ya conocen. Pero para hacer esta reflexión final me voy a regresar a esta propuesta que hace Pierre Bourdieu en un libro que escribe antes de morirse, que es justamente sobre la masculinidad, mucho más invisibles, que no necesariamente se encuentran en el tema de las retribuciones y en el tema todo laboral, sino en espacios desde la familia, en espacios quizás más invisibles, en donde ahí se manifiesta, ¿no?, digamos, indicador que pudiera caracterizar la dominación masculina, que es la violencia.
como un factor, cuando hablamos de qué nos puede distinguir, en términos de género, el hombre es violento. Utiliza la violencia para la dominación y a partir de ahí, desde física, verbal, hasta la que ustedes quieran. Podemos estar o no de acuerdo, eso es un planteamiento que existe. Y sobre estos temas que no son visibles, que escapan del espacio laboral, que escapan de esta conversación de generemos equidad, ¿no? Mucho más visible en términos de ingresos, de factores económicos, de factores productivos. Y la pregunta es justamente ahí, o sea, tratar de abandonar eso, porque ustedes son profesionistas exitosas en el sentido de, y cuando me refiero a éxito, no quiero hablar de la cantidad de ceros que pueden tener sus cuentas en el banco, o la cantidad de clientes, o el perfil de clientes, o a quienes les han dado servicio. Me refiero al éxito en que sus clientes regresan a ustedes, abren más posibilidades, porque lo que entregan les agrega valor, porque lo que ustedes proponen en la mesa no solamente satisface a los clientes, y esa satisfacción no tiene nada que ver con el género, sino es por producto de su trabajo, producto de sus neuronas, de su dedicación, de su empeño. A esa parte me estoy refiriendo. En esos espacios profesionales, si separamos este tema de las contribuciones económicas y nos ponemos a pensar en todas estas sutilezas que están ahí, de estas dominaciones casi invisibles, de micromachismos, como se le llaman en algunos casos, lo que quiero que nos ayuden a Armando y a mí y a nuestros compañeros que nos ven y que van a ver este programa, es qué preguntas nos tenemos que estar haciendo los hombres, ¿no? Los que estamos compartiendo espacios profesionales con mujeres, para darnos cuenta en qué momentos de esta vinculación profesional debemos de poner atención. Para empezar a reflexionar y decir, bueno, lo obvio es, oye, si tienes mujeres trabajando contigo, pues revisa si estás pagando ingresos, oye, si tu esposa y lo que hace. Estas serie de aspectos que, insisto, ya han sido mencionados, pero ¿qué otras cosas ustedes considerarían que deberíamos de estar considerando? Ya no desde el terreno del movimiento feminista, sino que el movimiento feminista lo diga, sino pasarnos a la cancha de los hombres y decir, oigan, no nada más revisen eso, revisen estas otras cosas que si de entrada las empiezan a reconocer, podemos generar condiciones más favorables para una conversación distinta que nos lleve a escenarios distintos. No sé si fui claro en el planteamiento de la pregunta, pero bueno, en ese sentido, me gustaría empezar. ¿Quién quiere comenzar para dejar este espacio a quien quiera generar la primera idea sobre justamente eso? ¿Qué le dirían? O sea, ¿qué podemos decirle nosotros a nuestros compañeros? Oigan, además de los temas económicos, de laboral, de equidades, de todas estas cosas que ya sabemos, estos indicadores que están ahí, y cuando digo ya sabemos, no quiere decir que ya se han logrado y que por lo tanto hay que normalizarlos y ya no existen y pasemos a otra causa. No, hay que seguir insistiendo. Pero estas sutilezas que de repente no vemos, que ustedes como mujeres en sus espacios laborales identifican y dicen, a ver, hay que también corregir estas sutilezas. ¿Qué otras cosas podríamos ver? Dos, tres, las que ustedes consideren que es importante que nos podamos llevar como reflexión. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, si me permiten. Muy bien, Selene. Y me encanta antes que nada decirles pues que la dinámica esta y sobre todo con ustedes me gusta mucho. Siento que somos como muy complementarias, ¿no? Yo precisamente ahora que Claudia hace referencia pues a todos estos conceptos o la formación que hemos llevado, pues nos imprime también a las mujeres que estamos en el ámbito, pues sobre todo, por ejemplo, en la parte de empresa, esa connotación masculina, ¿no? Ese liderazgo también a veces que pues tiende a decantarse por esos valores masculinos, ¿no? De ejercicio del poder y por qué no, muchas veces nos hace formar parte también de los mismos cuadros, ¿no? Opresivos, voy a decir en este mismo sentido, pero yo empezaría por ahí. O sea, yo creo que lo voy a reducir así en mi enfoque práctico, pues a mi ámbito cotidiano. Las preguntas fundamentales vienen para mí, desde la óptica del desarrollo. Primero,
de los seres humanos que tenemos alrededor, ¿no? En mi conversación, por ejemplo, de empresa, ustedes saben, yo soy inversionista, no quiero hablar de mí, ¿no? Pero, o sea, me corresponde estar en los ámbitos de tomas de decisiones que impactan no solamente a mujeres, también a hombres, ¿no? A las familias. Entonces, creo que uno de los puntos más relevantes aquí es buscar que tanto hombres, mujeres, niños, adultos, pero en particular las jóvenes, ¿no? La siguiente generación, las niñas, las que vienen, tengan esa referencia de equidad, de complementariedad y estemos poniendo atención en su desarrollo, en que generemos también a través de dar el ejemplo, nosotros en ellos, en estas generaciones, que existan estos modelos de liderazgo femenino también, que puedes lograr compaginar los roles, porque luego cuando se separan ahí, Claudia, los roles, ¿no? Entre lo público y lo privado, lo que tienes que hacer en la casa, esa llamada que tienes de la naturaleza. La verdad es que no resulta fácil decidir entre entre ellos, ¿no? O sea, porque al final del día se tiene que hacer. Y ahí viene una pregunta para los varones, o sea, para lo masculino. O sea, no es correcto que un día que solamente tiene 24 horas tenga 2 o 3 jornadas para la parte femenina y tenga una jornada, por mucho que sea intensa para lo masculino. O sea, en la casa, en la misma oficina, ¿eh? O sea, en la misma oficina, sentados 10 hombres y una mujer, le piden, ¿me puedes por favor acercar un vaso de agua a la mujer? O sea, es una situación de comportamiento en donde todos debemos dar un paso adelante para esforzarnos, o sea, dedicarle tiempo a estar cambiando esos comportamientos que van desde temas de comunicación, ¿no? De lenguaje, de referencia, de cómo hacemos, ahorita que los estoy escuchando, o sea, cuando dices, Edgar, el uso de esas sutilezas que parece que no suceden, pero sí se van dando en el lenguaje, en la expresión de nuestro criterio, en la crítica, ¿no? Entonces yo diría, primero que nada, poner atención al desarrollo con el ejemplo. Segundo, ser complementarios, jugar en equipos, usar los tiempos, que no se canse la parte femenina de tantas tareas que no están, deja tú remuneradas, se tienen que hacer. O sea, que el problema se tienen que hacer y termina haciéndolas la mujer muchas veces porque el hombre se muestra demasiado cansado, no se identifica con esas actividades. Y tercero, todo esto lleva tiempo. Hay que dedicarle todos, entre todos, tiempo desde mi óptica de toma de decisiones, transformar todo el lenguaje, la cultura, los sistemas de compensación, de atracción de talento, desarrollo, lleva años eso. Hay que no quitar el dedo del renglón, hay que estar haciéndolo todos los días, insistiendo en eso. Las mujeres tenemos que llegar a ese punto, pero para desarrollar a más mujeres, no para nosotros cubrirnos de gloria nada más, ¿no? Cada una de las que esté llegando ahí. Hasta aquí lo dejo. Gracias. Buenísimo. No sé quién quiera continuar. Danae, Claudia. Sí. Danae, gracias. Pues yo lo que me quedo pensando ahorita, bueno, primero me encanta escucharte, Edgar, y a Armando, como pues ya de entrada esta capacidad de autoconciencia, de decir, pues estoy en el camino, ¿no? Pero me falta mucho. Yo creo que por ahí una pregunta, o más bien sí, una pregunta para los hombres es qué tanto realmente hay como este compromiso con entrarle a la autoconciencia, al autoconocimiento y a explorar también este campo tan velado, ¿no? Y tan estigmatizado de que los hombres también le entren a este rol de cuidado, de ser más emocionales, de poder compartir, ¿no? Quitarse todas estas como roles de los que hablamos, de que son los fuertes, son los que no son vulnerables, al ser proveedores. Yo creo que todo el sistema patriarcal también, con todo y que ha habido grandes privilegios y toda esta creencia de quién va a querer perder sus privilegios, yo creo que también para los hombres es una gran carga, ¿no? O sea, yo veo, si los hombres vieran que
que perder los privilegios no es perder los privilegios, que al poder también compartir estas cargas, que al poder ser más democráticos, y veo en las familias, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, la verdad es que yo agradezco mucho tener un compañero, una pareja, pues que se ha permitido, ¿no? Realmente ponerse a pensar y a ir más allá de sus propias creencias y decir, bueno, a ver, este patriarcado, yo soy el que gano el dinero, yo soy el que debería de poner las reglas y sin embargo, él dice, no, o sea, esta carga no tengo por qué ponerla yo y entonces hace una familia conmigo, con las hijas, algo mucho más democrático de poder poner en la mesa y decir, a ver, yo no quiero cargar esto solo. Todos tomemos decisiones acerca del dinero, por ejemplo, o acerca de los proyectos, ¿no? Entonces, la invitación para ustedes los hombres sería eso, tocar más esa vulnerabilidad, poderlo expresar, reunirse más ustedes entre hombres, pero no nada más desde la parte de te hablo porque necesito esto, ¿cómo vas, amigo? Sino también como para poder contactar desde, oye, está pesadísimo esta carga, ¿no? Y lo vemos ahorita, yo lo quiero ligar un poquito con la guerra, ¿no? Lo que estamos viviendo ahorita. Digamos, ahí está el patriarcado en toda la extensión de la palabra y qué carga tan grande, la verdad. Y otra vez, ¿no? Se refuerza los estereotipos de las mujeres saliendo con los niños, volviendo a todos estos roles de cuidado, ¿no? De dejar todo, y los hombres quedándose heroicamente, ¿no? A defender su país, ¿no? Y otra vez estas cargas, ¿no? Entonces yo creo que es esto, que los hombres se permitan estas posibilidades de ser vulnerables, de decirlo, de autoconocimiento, de autoconciencia, ¿no? Muy interesante. Claudia. Muy interesante y sí, tenemos que volver, pero bueno, voy a retomar una cuestión nada más, creo que para clarificar. Cuando hablo de lo público y lo privado es como para esta tradicional distinción que me parece basada en género que no se justifica, o sea, esta división sexual del trabajo. Entonces, nada más, porque justo ahí va todo, muchos de los comentarios, incluso este que hizo a cierre Danae, que me permite, que me parece muy relevante, ¿no? Porque es para conciliar. Tratando de dar respuesta al planteamiento de Edgar, que nunca son muy sencillos, como que siempre invitan a la construcción de tratados de teoría, diría un par de cosas, o sea, porque sobre todo en cuanto a la conversación o el hilo conductor que tenemos, porque además retoma lo que decía, por ejemplo, Selene al principio, ¿no? Como que incluso cuando empezaron la parte de liderazgo respecto al discurso de la igualdad, muchas veces fueron provocando que las mujeres, digo, a lo largo de la historia tuvieran que hacer frente a este famoso reto de hacerlo tal y como los hombres lo han hecho siempre, porque son las reglas no escritas del juego y ya están ahí dadas, ¿no? O sea, nadie habla de eso, o presuntamente, ¿no? Traemos ahí algunas cuestiones de ponerlo sobre la mesa. Entonces, a partir de eso, pues muchas veces, incluso las mujeres pioneras, aquellas que llegan a estos puestos de liderazgo tradicionalmente entendido estrictamente, ¿no? Con funciones, sin darse cuenta, o sea, perpetúan los estereotipos de los liderazgos enteramente masculinos, ¿no? Entonces, si bien las llamadas, no sé, feministas, para no entrar en las olas del feminismo, igualitarias, obviamente, pues nos generan mucho éxito en cuanto a la formulación, a lo mejor teórica, de argumentos para la igualdad de derechos y oportunidades, cosa que se ha visto reflejada incluso, por ejemplo, desde la perspectiva de mi práctica profesional a nivel sistema jurídico muy robusto, normativamente hablando, nada más formal, distinto a la realidad porque es mucho más necia y se acaba por imponer para darnos cuenta que podemos hacer todos los marcos normativos que queramos, que si la realidad no cambia, esto no va a cambiar y que necesitamos hacerlo aquí sí desde la educación, que creo que ese es el punto. Entonces, por eso insisto en que una de las aproximaciones alternativas, digamos, a este feminismo, a este liderazgo con esta visión feminista, consiste en insistir en que hay que respetar las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Respetar estas diferencias y apreciar sin duda los papeles singulares que cada una de las mujeres pueden desempeñar en el lugar de trabajo que ocupen, ¿no? Entonces, digo, y aquí pues también hay bastante teoría que es como algo así a partir de, no me acuerdo ahorita quién fue la tratadista, pero que es algo así como el cuerpo vivido. O sea, eso es lo que estás y a partir de ahí tú puedes dar tu propia voz y aportar, ¿no? Entonces, al final del día lo que creo que tanto en las intervenciones que han puesto sobre la mesa
tanto Selene como Danae, lo que alcanzamos a ver es que los prejuicios de género y las expectativas en cuanto a cómo lideramos mujeres y hombres son en esencia pues los retos que muchas personas pues tienen que afrontar sin duda, por ejemplo, al asumir estos papeles de liderazgo en sus propias organizaciones, ¿no? Sean públicas o privadas. Y todos los cuestionamientos que ellos traen. Al principio, y me gustó por eso la parte integrativa de Selene y de Danae, ¿no? Como alguna vez les dije, bueno, pues, o sea, los hombres, aparte de todo, luego nos quieren transferir la obligación de educarles, ¿no? Entonces está padrísimo, ¿no? Ya tenemos no doble jornada, sino triple, y ahora además se educa al patriarcado. Entonces nos podemos educar entre todos. Yo admiro mucho los espacios, sin duda, porque siempre parten aquí con ustedes, pero es una tarea más. O sea, si te fijas, claro. por favor, dime cómo le hago para yo garantizar estos espacios o para que mi organización sea una organización que tenga palomita con la integración, la participación de las mujeres y la garantización de sus derechos. Sí creo que hay cuestiones puntuales que hacer para que no vean que no voy a decirlo eso, ¿no? Y hace poco estaba en una plática sobre trabajo no remunerado y me parece que justamente podemos hacer muchas soluciones que tienen que ver con este punto de partida con el que yo iniciaba de la asignación o la división sexual del trabajo. Porque al final del día, las soluciones para el liderazgo, retomando la idea de Danae de para las mujeres, ¿no? También, o sea, para que podamos construir una sociedad más igualitaria, que eso es lo que queremos, pues no estamos descubriendo lo negro. O sea, la propia Organización Internacional del Trabajo ha propuesto soluciones a la provisión de cuidados. O sea, porque al final es cómo concilias este trabajo que es importantísimo para el sistema productivo, pero que tradicionalmente se desvaloriza o se invisibiliza. O sea, eso es lo que tienes que... No es cómo concilias el trabajo de ser madre, no. Es cómo concilias este trabajo que quien lo haga es desvalorizado o invisibilizado con todo esto otro, porque además ambos tienen un valor muy importante en el Producto Interno Bruto de nuestro país. O sea, si lo queremos medir económicamente hablando. Entonces, las primeras pasan sin duda, y por una cuestión de ver el cuerpo de una, es por medidas de protección de la maternidad, ¿no? O sea, sí pasa por esas. Si las puedes poner en lo público y en lo privado, me refiero a sector público y sector privado, sin duda. Licencias de maternidades remuneradas, atención a la salud materna e infantil, protección de la salud en el lugar del trabajo para las mujeres embarazadas y lactantes. Por ejemplo, eso es súper importante, no nomás es las embarazadas. Y lactantes, obviamente, y que tengan que ver con protección del empleo, no discriminación, instalaciones adecuadas para lactancia y cuidado de hijos, hijas e hijas, ¿no? Y aquí incluiría estas prestaciones, esta posibilidad de que se incluya las licencias de paternidad y licencias de paternidades o licencias paternales remuneradas, incluso a veces tras la propia licencia de maternidad inicial. A lo mejor porque hay sí cuestiones biológicas cuando es una maternidad, digamos, biológica, ¿no? Si es adopción, habrá que tener otros canales. Que haya servicios de cuidado de niños y niñas y otros servicios e infraestructuras que sean, digamos, familiares, asequibles y de calidad para todas y para todos, ¿no? Más las prestaciones de seguridad social como prestaciones familiares. Yo creo que con eso puedes garantizar y además incentivar nuevas políticas públicas de protección social que puedan promover esta responsabilidad compartida tanto en las familias y en los hogares como en las organizaciones, ¿no? Entonces, creo que esas son como cuestiones muy puntuales que sin duda contribuyen en última instancia a pues, la construcción de una sociedad mucho más igualitaria que pueda poco a poco ir invisibilizando por lo menos los roles de género, no las diferencias que existen, ¿no? Sino los roles y estereotipos de género, porque al final eso es una carga para todos. O sea, ni el hombre es proveedor por naturaleza, ni la mujer, digo yo por lo menos, cuidadora por naturaleza. O sea, tenemos esta, pues así venimos, ¿no? Como que traemos en el disco duro esta carga y creo que con todas estas salidas sí se puede hacer a partir del análisis quizá en abstracto sin género del trabajo no remunerado, que nos permite visibilizar y revalorizar una tarea que implica tiempo, que implica esfuerzo, pero que además representa un valor económico para nuestro país. Y pues ya. Pues digo, como ya nos dimos cuenta, las notas que estamos tomando, no sé, podríamos llenar básicamente unos 6 meses de conversaciones para darle salida, pero yo creo que vamos a seleccionar algunas cosas y definitivamente, si ustedes nos lo permiten, regresar para profundizar en algunos temas y tocar otros que salen ahora y que no queremos que pasen desapercibidos, porque pues el tiempo es limitado y vamos a
a tener que concluir algunas cosas, pero quiero cerrar con una anécdota, porque justamente estamos en la semana en donde todo se hace púrpura, en donde todos vamos a poner manitas de me gusta, nos vamos a pintar, y la teatralización de esto, ¿no? Va a ser algo importante. Ha sido siempre importante el manejo de los símbolos, pero le da cabida a la simulación, y esa es la parte que me preocupa, y con eso quiero cerrar esta reflexión y agradecer su participación, porque hace aproximadamente en el 2018, 2019, tuve yo una reunión con directivos de un organismo empresarial mexicano de estos de alcurnia y que tienen posiciones en los medios. Justamente platicábamos en un espacio para ofrecer servicios sobre estas reflexiones feministas, y los comentarios que tuve de estos directivos, inclusive de algunas mujeres que estábamos ahí, cuando hablamos de, oye, a ver, aquí están las empresas que tú representas y mira, pues no, como que no tienen un buen desempeño. Uno de los comentarios fue que cuando tratáramos o tocáramos el tema de hacer transparente la equidad salarial y que por el mismo trabajo hubiera la misma remuneración, uno de ellos en corto me dijo, no patees el avispero, eso no se toca. Y con tristeza veo que hoy, ¿no? Estos organismos empresariales, entonces sí, ya se abanderan y entonces ya somos feministas y ya apoyamos la causa. Me preocupa ese ejercicio de simulación en México y en cualquier lado, que entonces estemos trabajando solamente en la parte simbólica y que no hagamos este ejercicio de hacernos responsables que ustedes tres han mencionado en lo individual, empezando por lo individual y por supuesto después lo colectivo, en esta división de espacios públicos y privados. Porque quizás la conclusión aquí y hacer un llamado a que está bien, pongamos mañana en el Facebook, en lo que sea, nuestro color violeta, morado, rosa, el que queramos, pero no es suficiente y sigue siendo sin ser suficiente. Entonces, muchas gracias de veras por acompañarnos, por abrir la conversación honesta. Veremos las formas de tener más conversaciones con ustedes, unos temas y hacernos las preguntas incómodas, que de eso se trata. Y pues no me queda otra vez más que agradecerles, Armando. Igualmente, pues un ejercicio muy, muy interesante. Se escucharon cosas que pues se deben de escuchar, se deben de decir, y pues yo también quiero agradecerles, también quiero darles las gracias, y además necesito que me ayuden con sus redes sociales. Claudia, ¿cómo te contactamos a ti vía redes sociales? Oye, creo que siempre que me haces esa pregunta, reflejo qué tan ávida soy de mis redes sociales que la tengo que autobuscar, ¿ok? Pero ahí les van mis redes sociales. Me encuentran en Twitter como C. Aguilar Barroso. Perfecto, perfecto. ¿Y Selene, tus redes cuáles son? Yo estoy en Facebook, que es como F. Selene Ábalos. Yo también estoy en Instagram como Selene Frontier. ¿Y Danae? Estoy en Instagram como Danae Salinas y en YouTube Provolución con V. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, nosotros somos Conexionistas y a nosotros nos encuentran en Twitter como Conexionistas MX y en Facebook como Conexionistas MX también. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y en Spotify somos Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube. Su canal es del mismo nombre, Alejandro Saborita, el diseño desde Sofía Reynoso. Ahí lo encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.